Vamos a comenzar unos minutitos. Bien, nuevamente, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra actividad de esta Buenas noche. noches. Bien, Buenas noches. buenas noches. Previo a iniciar nuestra actividad docente de esta noche, pues informarle a los compañeros que solicitaron examen extraordinario. Lo vamos a realizar el día jueves a las 4 de la tarde. Y yo voy a estar en el cubículo 205 del edificio S7. Que por favor tomen nota a los compañeros que presentaron su solicitud dentro del plazo establecido en la normativa de la facultad y que hayan justificado debidamente los motivos por los cuales no se sometieron al examen. Esto extemporáneo jueves a las 4 de cubículo 205, edificio S7. Bien, pues vamos a iniciar nuestra jornada esperando pues que hayan tenido una semana descansada y luego de los exámenes parciales, pues de otra manera eso crea cierto cansancio, cierta estrés, cierta tensión, pero afortunadamente pues ya pasaron los exámenes y retomamos nuestras actividades académicas.
Bien, el día de hoy pues vamos a discutir y vamos a hacer el planteamiento de un caso hipotético para que lo discutamos, lo resolvamos y posteriormente pues vamos a dar información sobre la realización de las audiencias bilaterales que algunos grupos van a realizar la próxima semana. Al final pues vamos a indicar qué grupos son los que van a realizar esas audiencias y cuáles audiencias se van a realizar. Pero para ello, pues es importante que abordemos uno de los temas importantes que se relacionan con la audiencia, una de las audiencias que vamos a realizar la próxima semana. Bien, el caso hipotético, pues es el siguiente. Y por favor, pues poner atención al planteamiento para que posiblemente pues todos tengamos una participación o intervención en relación a la solución o más, pues, al planteamiento o al requerimiento que haya que formular de acuerdo al caso hipotético planteado. Bien, hipotéticamente, imaginémonos que Lorenzo Estrada Jordán denunciado por María Esther Pontaza López por el delito de asesinato. El Ministerio Público inició la investigación correspondiente y recolectó medios de investigación testimoniales, periciales, documentales, prueba material que relacionan de una u otra manera al imputado del delito de asesinato. Y posteriormente solicita al juez contralor de la investigación orden de aprehensión del imputado. Y el juez señala la audiencia oral y pública para la discusión de la procedencia o procedencia de la solicitud de orden de aprehensión formulada por el Ministerio Público. Se realiza la audiencia y en la misma, pues, el fiscal del Ministerio Público hace su argumentación, presentan los medios de investigación que presumen la participación del sindicado en el delito de asesinato. Agotadas las argumentaciones de las que el juez resuelve. En este caso, pues es una audiencia unilateral, solo el Ministerio Público está presente pidiendo atención del imputado. El juez, luego de escuchar al fiscal y ver los medios de investigación, decide y resuelve decretar la orden de detención del sindicado. El sindicado, pues, es detenido por agentes de la Policía Nacional y es puesto a disposición del juez que ordenó la detención. Se recibe la primera declaración del sindicado y se decide, luego de escuchar los argumentos de las partes, del defensor, del imputado, del Ministerio Público, querellantes si hay, etcétera, y decide ligar a proceso penal al imputado y prisión preventiva por el delito de asesinato. Y pues queda el imputado vinculado al proceso penal y con prisión preventiva por el delito de asesinato. Pues el Ministerio Público estima que de conformidad con el artículo 132 del Código Penal existe ensañamiento, existe premeditación y existe precio o recompensa, que son agravantes que tipifican el delito de asesinato. ¿Me están escuchando? Sí, licenciado. Fuerte y claro. Bueno, sigamos entonces. Pero en el transcurso del proceso, tanto el Ministerio Público como el defensor recolectan medios de investigación y se desvirtúa la existencia de las agravantes, ¿ya? Es decir, se desvirtúa que hubo premeditación, hubo ensañamiento, hubo precio de recompensa. Por lo tanto, pues
para que la situación jurídica de su patrocinado se modifique a los defensores y si no, pues a los compañeros que desean participar o intervenir para iniciar la discusión. Escucho, compañeros. ¿Qué planteamiento se haría ahí? En el caso hipotético que yo les planteé, ¿qué haría el defensor para, en este caso, favorecer a su defendido o a su patrocinado? Licenciado, sí. Sí, escucho, Kevin. Bueno, primeramente, bueno, dependiendo de las circunstancias igual de la comisión de delito, el abogado defensor tendría que formular alguna circunstancia que modifique la responsabilidad penal contenida desde el artículo 26 hasta el artículo 20, perdón, 26, sí, todo del artículo 26, literales 1 a la 14, que se puedan encuadrar en la conducta en este caso de su patrocinado, siendo estas las circunstancias atenuantes. Ya. Está bien, puede invocar las atenuantes, por eso, digamos, pero ¿qué diligencia judicial es la que usted requeriría al juez para discutir la existencia o la concurrencia de esas atenuantes? Es un tema que creo que se vio el año pasado en Derecho Procesal Penal 1. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Bueno, le vamos a dar la palabra a José Eduardo. ¿Qué dice José Eduardo? Oh, ya no, Rick. No son mentiras. Solo me podría repetir otra vez la interrogante, por favor. Bueno, digamos, voy a resumir el caso porque ya lo planteé. Les decía que inicialmente el imputado fue procesado, obligado a proceso y prisión preventiva por el delito de asesinato, porque según el Ministerio Público, de acuerdo al artículo 132, concurre en el hecho en la comisión del hecho delictivo, premeditación, ensañamiento y recompensa o precio. Y pues solicitó una audiencia correspondiente que ligaran a proceso penal al sindicado y le motivaran prisión preventiva por asesinato. Sin embargo, en el desarrollo de la investigación, tanto el Ministerio Público como el abogado defensor, con nuevos medios de investigación, logran desvanecer que no se trata de un asesinato, sino de un homicidio, porque no se dan las agravantes antes relacionadas. La pregunta es, ¿qué diligencia judicial se le solicita al juez contralor de la investigación para modificar la situación, no solo la situación jurídica del sindicado, sino también la imputación del delito? Es una reforma de autoprocesamiento Ujú, para el caso del delito y una revisión de la medida sustitutiva, ¿verdad? Porque como ya es diferente delito, entonces hay que ver si tiene acceso a otras medidas. ujú, correcto. Bien, en efecto, la respuesta correcta es que hay que plantearle al juez una revisión de medida de coerción. Bien, entonces esa es la diligencia judicial que le tenemos que requerir al juez para lograr beneficio a favor del sindicado o del imputado. ¿Y qué artículos son los que regulan
revisión de medida de coerción del Código Procesal Penal, por supuesto. ¿Alguien que me nos pueda hablar, por favor? Agua Magalí dice 276. Muy bien, léalo, por favor. Con gusto, licenciada, buenas noches. Buenas Artículo noches. 176 de las decisiones. El auto que imponga una medida de coerción o la rechace es revocable, formal aún de oficio. Muy bien. Bien, el primer fundamento que la ley le otorga tanto al imputado, a su defensor, incluso al ministerio, y la ley también habla de oficio al juez, es la revisión de medidas de coerción. En el caso hipotético planteado, se inició proceso penal y ligado al proceso de prisión preventiva por asesinato, pero en el transcurso de la investigación, con nuevos elementos, se demuestra, se acredita que no es asesinato, sino que la conducta punible atribuida al imputado se encuadra en el delito de homicidio. Entonces, él no puede seguir privado de libertad ni ligado a eso por un delito cuyos verbos rectores no concurren y que no son atribuibles al imputado, porque en una audiencia se prueba que no hay esos elementos o esas agravantes. Por lo tanto, entonces, jurídica y procesalmente es necesario que el imputado siga ligado al proceso, pero no por el tipo penal que inicialmente se le imputó y por el cual fue ligado al proceso y dictado prisión preventiva. Entonces, esa facultad la ley la da porque, digamos, hay circunstancias en la vida real y en la vida pública en las cuales un proceso penal contra un sindicado puede iniciarse hecho punible determinado, pero en el transcurso de la investigación, el desarrollo del proceso puede variar, puede modificar por nuevas circunstancias, nuevos hechos, nuevos medios de investigación, etcétera, etcétera. Y la ley también dice que esta revisión aún de oficio la puede hacer el juez. Ustedes saben que el juez de Contralor de la Investigación, pues es un juez artista, es un juez, digamos, que tiene bajo su responsabilidad digamos, la observancia del cumplimiento, del respeto de garantías constitucionales, derechos individuales durante el desarrollo del proceso. De manera que si él, como juez que está a cargo, como juez contralor del proceso penal, determina, advierte que hay circunstancias que modifican la situación jurídica inicial del imputado, de oficio, por iniciativa propia, puede señalar una audiencia y modificar esa medida de coerción. También el artículo 176 habla de dos situaciones distintas. Por un lado, habla de reforma. Dice la medida de coerción que es revocable o reformable. ¿Será lo mismo revocar una medida de coerción que reformar una medida de coerción? No, licenciado. No, ¿por qué no? Porque en la revocación se termina el proceso y en la revocación, en la reforma solo se cambia la calificación jurídica. Ujú. Cuanto a la reforma, hay un cambio en la calificación jurídica, de acuerdo. Y en la revocación, pues hay dejar sin efecto legal. Vamos a explicar con ejemplos más adelante cuando estamos en presencia de una reforma y cuando estamos en presencia de una revocación. Pero en efecto, la reforma implica una modificación al tipo penal y a la situación jurídica del imputado. Y como dije, vamos a ejemplificar en un momentito.
Y también la revocatoria, que tiene como finalidad dejar sin efecto legal una decisión judicial que se ha adoptado o que se ha emitido, ¿ya? Pero tampoco concluye el proceso, como decía el compañero, que puede darse también, pero digamos, dependiendo de las circunstancias. Bien, entonces vemos que una medida de coerción puede ser reformada, puede ser revocada. Ahora veamos el artículo 277 del Código Procesal Penal y por favor, si alguien le puede dar lectura. Artículo 277. Revisión a pedido del imputado. El imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación o de cualquier otra medida de coerción personal que hubiera sido impuesta en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas. El examen se producirá en audiencia oral, a la cual serán citados los intervinientes. El tribunal decidirá inmediatamente en presencia de los que concurran. Se podrá interrumpir la audiencia o la decisión por un lapso breve de practicar averiguación sumaria. Muchas gracias, Leonel. Bien, de acuerdo a la ley, esta revisión de medida, pues no solo es una facultad del imputado o defensor, sino también en un momento dado el Ministerio Público podría hacerlo actuando de manera objetiva, de manera imparcial, de acuerdo a su ley orgánica y a sus principios. Y como ya vimos, el artículo 176 dice también que de oficio el juez lo puede realizar. Pero la ley también es muy tajante, muy exigente, en el sentido de que para que proceda la revisión de una medida de coerción, es imperativo que concurra un aspecto importante. ¿Y cuál será ese aspecto importante de acuerdo al artículo 277? Si ustedes revisan nuevamente el artículo, pueden decirme cuál es ese elemento esencial para que pueda plantearse una revisión de medida de coerción. Por las circunstancias primitivas, Ujú. Sí, pero esa ¿quién? variación. Ajá, exacto. Es cierto, y en efecto, esa es, digamos, el requisito fundamental. Y la ley dice que siempre que hubiera variado las circunstancias primitivas. ¿Y a qué se refiere cuando habla de circunstancias primitivas? Pues básicamente hace alusión a que tanto el tipo penal endilgado al sindicado inicialmente como su conducta delictiva no son mismas que al inicio del proceso penal. Es decir, al inicio se le imputó asesinato, pero en el transcurso del proceso se establece con medios de investigación que no hubo asesinato porque no concurren las agravantes, pero hubo muerte de una persona. Si se relaciona, se le vincula a él, pero por delito de homicidio. Entonces ahí hay un cambio en la situación jurídica del sindicado. Ya originalmente ya no mantiene el mismo estatus procesal, sino el desenvolvimiento del proceso, la investigación que se continuó realizando, pues podríamos decir que se recolectó medios de investigación que desvanecieron las agravantes. Por lo tanto, pues sí es viable jurídica y procesalmente hablando plantear una revisión de medidas de coerción. Y también algo importante que la ley dice es que en cualquier momento del procedimiento se puede hacer este planteamiento. Ya, entonces,
en cualquier fase del proceso penal, siempre y cuando pues se dé las circunstancias, como dice la ley, primitivas hayan variado. Porque si el estatus procesal del sindicado se mantiene como al inicio del proceso, pues lo más probable es que el juez al momento de resolver o de decidir no declare con lugar o no acceda a la petición formulada por el sujeto procesal que planteó la revisión de la medida. Entonces, eso pues definitivamente dependerá básicamente la procedencia o improcedencia de que en efecto se acredite, se pruebe, se demuestre que las circunstancias primitivas variaron. Y la ley pues claramente dice que esta discusión se genera en una audiencia oral y pública. En esta audiencia oral y pública, pues los sujetos procesales acuden el día y hora que el juez señaló para hacer sus planteamientos, hacer sus argumentaciones y presentar, por supuesto, los medios de investigación que respaldan, que fundamenten o fundamentan el requerimiento. Y el juez, pues en primer lugar, luego de verificar la presencia de los sujetos procesales y de identificarlos como corresponde, pues ya prácticamente le otorga la palabra al sujeto procesal que planteó la petición. Si fue el abogado defensor o el imputado, pues tendrá el uso de la palabra primero para hacer sus argumentaciones y hacer su petición en cuanto a que el juez admita, acepte y declare con lugar la revisión de la medida. Posteriormente, la intervención del fiscal, por supuesto, pues también hará sus argumentos que si él estima que no han variado las circunstancias, pues lo más probable es que se oponga a esa revisión y le solicite al juez que declare sin lugar la misma. Y si hay querellante adhesivo o su abogado, pues también tendrán intervención, etcétera, etcétera. Y luego de ello, pues ya el juez debe resolver si declara con lugar o sin lugar la revisión de medida de coerción. Como dice el artículo 276, la revisión de medida de coerción tiene dos finalidades. Una, la reforma del auto de procesamiento. En el ejemplo planteado, en el caso hipotético formulado, se indicó que inicialmente era por asesinato, pero que las circunstancias primitivas variaron y se determina que no hubo asesinato, sino homicidio. Entonces, la revisión de la medida se plantea ahí por la reforma del delito de asesinato a homicidio, ¿ya? Que es un delito menos grave. Y, por supuesto, como el homicidio no tiene medida sustitutiva, pues el imputado seguirá en prisión preventiva y ligado a proceso penal, solo que ya por el delito de homicidio, de acuerdo al artículo 123, Código Penal, y no por el delito de asesinato, de conformidad al artículo 132 del mismo cuerpo legal. Ahora bien, puede darse también el caso que durante el desarrollo del proceso, con medios de investigación, se demuestre y se desvirtúe que el imputado participó en el delito de asesinato. Es decir, que con nuevos medios de investigación se establece que él no tuvo ninguna relación ni participación con el asesinato, ni como autor, ni como cómplice, ni como encubridor, y que está ligado a proceso penal y con prisión preventiva por un hecho delictivo que no cometió. Entonces, ahí pues no solo se pediría la revocación del autoprocesamiento, sino también la revocación de la prisión preventiva.
para que él obtenga su libertad en virtud de que quedó probada en la audiencia de revisión que él no tuvo ninguna participación en el delito. Entonces, ahí pues se dan las dos situaciones, tanto la reforma o más que todo la revocación, tanto del auto de procesamiento como de la prisión preventiva, porque no, digamos, hay elementos para suficientes ni racionales para mantenerlo ligado a proceso penal y menos privado de libertad. Entonces, ahí pues definitivamente hubo un cambio, una modificación en la situación jurídica del imputado en cuanto al delito y en cuanto a su conducta. Otra situación también que puede darse es que el mismo caso planteado, imaginémonos que se plantea o se liga proceso penal al imputado por un delito de homicidio doloso. Pero en el transcurso de la investigación se demuestra que no fue un homicidio doloso, sino fue un homicidio culposo que se generó por imprudencia, negligencia, impericia de una persona, en este caso del sindicado. Imaginémonos que él porta arma de fuego y está con su amigo, la víctima, y él está limpiando el arma de fuego y no toma las medidas de precaución necesarias para evitar algún accidente o que el arma se dispare, y por negligencia y por imprudencia el arma se dispara, impacta en la yugular de la persona y fallece. Inicialmente, pues se le puede iniciar proceso, vincularlo a proceso y motivarle prisión por homicidio simple. Pero, como les decía, puede ocurrir que en el desarrollo de la investigación se demuestre que fue un accidente, que fue un homicidio doloso, es decir, culposo. Ahí entonces también procede la revisión de la medida de coerción para que el sindicado pueda obtener medidas sustitutivas y obtener su libertad, en tanto el proceso penal continúa en su desarrollo. Pues, de acuerdo al artículo 264, sabemos que el homicidio doloso no tiene medida sustitutiva, pero el homicidio culposo sí goza de medida sustitutiva. Entonces, para evitar que el imputado siga en prisión durante todo el trámite del proceso, pues se puede pedir una revisión de medida a efecto de obtener un beneficio a favor del imputado a través del otorgamiento de una o varias medidas sustitutivas que el Código Procesal Penal establece en artículo 264. ¿Alguna pregunta hasta el momento antes de continuar? Bien. Puede darse también lo contrario, que digamos agravar la situación jurídica del imputado, puede ser también a la inversa. Puede ser que el proceso penal y se ligue a proceso y se dicte prisión preventiva por homicidio simple al sindicado, pero con la investigación se demuestra que fue asesinato el cometido, porque sí hay agravantes. Entonces, en este caso será el Ministerio Público el que plantee la revisión de medida de coerción para, digamos, ya que el imputado siga ligado a proceso penal no por homicidio, sino para asesinato y siempre privado de libertad por el delito de asesinato. Entonces se puede dar de las dos vertientes, tanto para agravar la situación del sindicado como para atenuarla o mejorarla en cuanto al tipo penal.
Entonces, eso dependerá del caso concreto y de las circunstancias que concurran para ver si la medida de coerción procede o no procede. Bien, también, digamos, en este caso, el artículo 277 señala que el juez debe resolver inmediatamente al concluir la participación de los sujetos procesales. Y el juez, pues luego de analizar los argumentos de las partes y los medios de investigación presentados en esa audiencia que respaldan la revisión de la medida de coerción, pues tendrá que resolver, es decir, dictar su resolución. Tiene dos alternativas. Una, que declare con lugar la revisión y reforme o revoque, según lo planteado, la medida de coerción. O puede ocurrir lo contrario, que a juicio del juez no variaron las circunstancias primitivas, sino se mantienen como al principio del proceso y por lo tanto él puede denegar o declarar sin lugar la reforma o revocatoria de la medida de coerción. Todo va a depender de lo que las partes argumenten y presenten en esa audiencia. Hay casos, el artículo 277, en su última parte, hace una excepción antes de que el juez pueda resolver, que es muy inusual. Yo al menos no he tenido la oportunidad de ver en la práctica un caso en ese sentido. Como le digo, es muy, muy inusual, generalmente no se da, pero puede ser que se dé, pero la ley lo regula. Y dice que el juez, antes de tomar una decisión, si declara o no con lugar la revisión de la medida, puede hacer una o requerir una investigación sumaria, es decir, una investigación, una averiguación sumaria, es decir, una averiguación breve, corta, ya de un plazo razonable. Y digamos, porque él puede tener dudas o no está convencido, y no tiene certeza ni seguridad jurídica en cuanto a la decisión que va a adoptar. Imaginémonos que se trata, hablamos de un homicidio o asesinato y que hay un informe médico forense que no es muy claro, que no es preciso en muchas circunstancias, por ejemplo, en la causa de la muerte, etcétera, y que el juez tiene dudas en cuanto a ese informe médico forense presentado en esa audiencia. Entonces él puede solicitarle al médico forense que emitió ese dictamen que amplíe los puntos que el juez considera necesarios para que él pueda tener una mejor fundamentación, mejores argumentos al momento de decidir o resolver. Y al recibir entonces esa ampliación de ese dictamen, pues el juez pueda tomar la decisión o resolver. Esas son prácticamente lo que es o lo que puede acontecer o puede ocurrir en una audiencia bilateral de revisión de medidas de coerción de conformidad al artículo 276 y 277 del Código Procesal Penal. ¿Alguna duda o comentario, compañeros? Perdón, Elic, dijo audiencia bilateral, ¿verdad? Así es. Se me fue un segundo el internet. Gracias, Elic. Para servirle. Bien. Si no hay ninguna pregunta o algún comentario o cuestionamiento al respecto, la explicación por qué es que hoy planteamos este caso hipotético. Como recordarán ustedes, al inicio del semestre y cuando explicamos el contenido del curso, indicamos que era necesario que se hicieran audiencias tanto unilaterales como bilaterales. Y en ese sentido, pues con el propósito de que
el alumno o el discente ponga en práctica sus habilidades, sus destrezas, pues vamos a realizar 3 audiencias bilaterales durante, digamos, el horario de clases. Y la explicación que abordamos esta noche es con relación a la audiencia bilateral de revisión de medida de coerción. Y para el efecto, pues vamos, como les dije, vamos a realizar 3 audiencias. El grupo número 6 de la sección E, y cuyo coordinador es Sami Salikwos, va a desarrollar la audiencia de revisión de medida de coerción el lunes 11 de marzo de 2024 en horario de clase, es decir, de 19 a 20:30 horas en el salón de clase, pues la próxima semana nos corresponde en forma presencial. Repito, grupo número 6, cuyo coordinador es Sami Salikwos, van a desarrollar la audiencia de revisión de medida de coerción con fundamento en el artículo 276 y 277 del Código Procesal Penal. El lunes 11 de marzo, próximo lunes, de 19 a 20:30 horas en el salón de clase. El grupo número 5, grupo número 15, con el coordinador es José Eduardo Flores Telles, desarrollará la audiencia de etapa intermedia. Grupo número 15, cuyo coordinador es José Eduardo Flores Telles, desarrollará la audiencia de audiencia intermedia, es decir, donde se discute la procedencia o improcedencia de la acusación o actos conclusivos que presenta el Ministerio Público. Sin embargo, para efectos docentes y académicos, esta audiencia va a ser de acusación. Y esto, pues, todo lo que es la audiencia de etapa intermedia, la vamos a explicar el viernes, pues la misma, pues, está contenida a partir del artículo 336 en adelante, al 342, 40 del Código Procesal Penal. Y la va a realizar, decía, el grupo 15, el viernes 15 de marzo de 2024, en horario de 17:30 a 19 horas en el salón de clase, pues también es presencial. El grupo número 3, cuyo coordinador es Hugo René Montenegro Castillo, va a desarrollar la audiencia bilateral de ofrecimiento de prueba de conformidad al artículo 343 del Código Procesal Penal. Será el lunes 18 de marzo de 2024 a partir de las 19 a 20:30 horas. Yo creo que esta audiencia va a ser virtual, pues en esa semana creo que vamos a tener clase virtual. En esta audiencia, también el desarrollo de esta audiencia también la vamos a explicar el día viernes en periodo de clase, así como abordamos el tema de hoy de la revisión de medida, pues vamos a tratar de abordar explicar el procedimiento de las 2 audiencias, tanto de etapa intermedia como de ofrecimiento de prueba, que también se realiza en la etapa intermedia. Entonces, con estos grupos vamos a desarrollar estas audiencias con el propósito de que ejerzamos, practicamos y desarrollemos esas habilidades y destrezas que cada uno tiene. Pueden trabajar con el delito asignado o puede ser otro tipo penal, el que ustedes elijan.
Y la función de los sujetos procesales va a ser el papel que cada uno tiene, es decir, de los integrantes del grupo, el que es juez, pues puede ser la de juez, el que tiene el papel de fiscal, y el que tiene el papel de defensor, de sindicado, o querellante, abogado querellante, pues pueden, digamos, si ya tienen esa función asignada, pues pueden hacerlo en esa audiencia. O las personas que el coordinador o las personas que lo ideal es que lo hagan los sujetos procesales que ya tienen asignado el papel que corresponde, de juez, de fiscal, defensor, diputado, etcétera. Y como les decía, pues puede ser con el delito que ya fue asignado o sencillamente puede ser otro tipo penal. Y pues como les decía, lastimosamente no se pueden hacer más audiencias por razones de tiempo, pues estas fechas las hemos asignado con la esperanza de que no haya ninguna interrupción por los famosos boletines o declaratorias de huelga o feriados de Semana Santa, etcétera, etcétera. Pues esperamos que logremos hacerlas antes de Semana Santa, porque al regresar del descanso de Semana Santa, pues ya tendremos que abordar otros puntos del programa que nos quedan y planificar y organizar si al final, pues cada grupo va a presentar su caso en debate como parte del examen final, pues para eso tendremos que ver fechas y qué tiempo tenemos disponible. Porque pues, el tiempo este semestre lamentablemente es muy corto por las distintas actividades que hay por la Semana Mayor, por la declaratoria de huelga, etcétera, etcétera. Entonces, la idea, como les decía, es que experimentemos, tengamos estas vivencias, prácticas. Hoy en día, pues hay mucha facilidad a través de la tecnología ver audiencias de esta naturaleza. Incluso, pues pueden ir a los juzgados a observar cómo se realizan. O en YouTube muchas veces suben audiencias de todo tipo, incluso hasta debates. El público solicitó autorización judicial para práctica de diligencias de investigación y también una audiencia bilateral de primera declaración del sindicato. Entonces, pues esa es la idea, compañeros, que en la próxima semana, pues que es en forma tengamos esas audiencias y que logremos, pues, de una u otra manera, obtener un buen aprendizaje de ellas y sobre todo, experimentar y ya como futuros profesionales lo que es estar en una audiencia, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda con los grupos asignados? ¿Preguntas? Ahí Lick, estamos, Lick. Lick, disculpe, yo tengo una consulta referente a lo que es en sí el trabajo que usted nos solicitó. En concreto, aún no tengo muy en claro qué es lo que usted está solicitando que planteemos de acuerdo al expediente que nos indicó que teníamos que... Mire, me imagino que entonces no ha leído la metodología que se les pasó. Primero la explicamos en clase y además mandamos la presentación en donde se explica todo el procedimiento que hay que seguir en relación al trabajo que hay que realizar. Gracias. Licenciado, disculpe, buenas noches. Disculpe, Buenas solo noches. quería preguntarle cuál fue el tema de hoy visto. Es que yo no podía ingresar y ingresé hasta las 1:30. Usted ya iba dando el artículo 277, disculpe. Sí,
discutimos un caso hipotético sobre una audiencia bilateral de revisión de medida de coerción. Ah, muy bien. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Sí, compañeros, ¿algo más? Yo si algo más, licenciado, yo le pediría muy amablemente de que el tiempo que usted nos dio para la entrega de este trabajo, si fuera posible, pudiera extenderlo, porque realmente el adquirir ese expediente no es tan sencillo como usted lo mencionó, Lick. Yo le comento, yo fui a hacerme 5 horas a Torre de Tribunales para tratar la manera de recibir las actuaciones. Y en el juzgado de sentencia, muy amablemente, me dieron todo tipo de documentación. Mire, fueron unas personas tan excelentes, pero lastimosamente en este juzgado de sentencia solo tenían lo actuado conocido ahí, en el tribunal. Sí, Ya las solo la actuaciones, sentencia. sí, exacto, Lick. Ya las actuaciones, todo lo visto en la primera instancia, pues me tocó bajar al juzgado de segunda instancia, perdón, al juzgado 2. Perdón, no tengo el nombre exacto, pero yo tengo las fotografías ahí, Lick, eh, para ir a solicitar el actuado ahí con ellos, y ahí se pusieron los moños, Lick. Entonces, realmente sí es un poquito complicado, la verdad, tratar la manera de cumplir para la fecha que usted lo requería, y por eso, pues tal vez vaga mi pregunta anteriormente sobre lo concreto que usted quería, pues voy a revisar yo, sí tengo más o menos una idea, pero tenemos algunos compañeros en el grupo que aún no lo tenemos muy claro, por eso mi pregunta, pero sí le solicitaría al licenciado, si están las posibilidades, nos puede apoyar, porque realmente en tribunales se ponen demasiado los moños para dar los expedientes. En teoría, uno tendría que abocarse al sótano en donde está el área de El archivo. archivo, y ahí lo mandan a uno de que uno tiene que llevar un proceso, tantos días de solicitud. Les soy honesto, me fui a hacer 6 horas ahí, Lick. Como ya le explico, en tribunal de sentencia, unas personas, pero mire, geniales. Pero en primera instancia, de primero me salieron de que tenía que hacer una carta. Me tocó bajar corriendo ahí a finanzas para que me redactaran una carta y luego subir. Ya cuando subí, de que no habían pasantes para que sacaran las copias. Y luego de eso, de que no me podían sacar las copias, de que yo las tenía que cuestear, pero que no habían dónde sacarla y de que el expediente no podía salir del tribunal. Entonces, ese pequeño lapso, imagínense, 6 horas. Entonces, sí es un poquito complicado, la verdad, y por eso era mi solicitud hacia usted, Lick. Muchas gracias. Bueno, vamos a considerarlo. Y sí, yo sé que lamentablemente siempre hay muchos obstáculos para que puedan obtenerse expedientes para trabajar. Muchas veces, incluso yo he tenido que mandar algunas notitas, pero en esta oportunidad, pues nadie me planteó eso, porque en otras oportunidades, pues cuando exigen notas, pues se les hace una nota haciéndoles ver que es para fines académicos, fines docentes, etcétera, etcétera. Disculpe, Lick. De hecho, a eso lo que usted menciona, yo me tomé el atrevimiento de la carta que me exigió el juez de primera instancia. Ajá. Redactarla de la siguiente forma: lo hago de su conocimiento y le pido una disculpa, pero No fue tenga algo pena. que realicé. Juzgado tercero, primera instancia penal, narcoactividad, delitos contra el ambiente del municipio departamento de Guatemala. Yo, Lionel, de 30 y pico de años, todos mis datos, estudiante del séptimo semestre de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, me identifico con número de DPI y número de carnet. Comparezco ante usted, honorable juzgador, para solicitar con fines académicos de la asignatura de Derecho Procesal 2, impartido por el licenciado Amílcar Velázquez Zarate. Se me extiende la primera parte del expediente número tal. El tema, Lick, tal vez para algunos compañeros sea un poquito más sencillo, que definitivamente sé que varios van a decir eso, por el tipo del delito que nos tocó a nosotros, que es homicidio culposo, se nos haga, perdón, No, miren, Lick, solo le quiero aclarar, homicidio culposo no no, disculpe, asignamos. Lick, me equivoqué, eso lo quiero aclarar. Es el delito que nos tocó a nosotros. Es hurto agravado. Eso, gracias. Hurto agravado.
Y hemos conseguido asesinato, hemos conseguido de violencia contra la mujer, ¿verdad, Lick? De asesinato hay 2, pero Ajá. inclusive cuando fui con la persona de ahí del juzgado que me ayudó para empezar a adquirir el expediente, en el libro donde se estaban viendo todo lo actuado, los casos ya fenecidos, le costó Ajá. encontrar el que nos tocó a nosotros de hurto agravado. Ajá. He platicado con conocidos que tienen pues sus contactos o trabajan en el MP Ajá. y también les ha costado un poco, Lick. Entonces, créanmelo, sí se le ha puesto un poco de empeño, no es que seamos descuidados o que no tengamos la intención, les soy honesto, yo tengo las fotografías y de hecho yo quería exponérselo a usted en clase, pero ya no se permitió, pero sí se lo expongo en este momento, Lick. Gracias. Está bien, no hay problema. Bueno, tentativamente dejamos la fecha como está, pero en circunstancias muy, muy especiales, pues vamos a considerarlo. ¿Alguna otra participación o intervención, compañeros? René Montenegro. Sí, licenciado, buenas noches. Nosotros somos el grupo 3 que nos tocó el tema de parricidio y entonces ahorita nos toca la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Tenemos unas dudas. En esta audiencia de ofrecimiento de pruebas se pueden comparecer con 2 abogados. Sí, no hay problema. Gracias. Solo que la intervención pues tendrá que ser alterna o uno de los 2, ¿verdad? Gracias, licenciado. Para servirle. Abigail. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo soy la coordinadora del grupo 8. Nuestro caso es de plagio secuestro e igualmente pues no hemos conseguido el expediente. Sin embargo, nos estamos basando en un expediente de asesinato. Mi duda era, por ejemplo, a la hora de mostrar indicios o medios de prueba o medios de investigación, tendríamos que adjuntar, por ejemplo, hágase de cuentas de que en el caso de plagio secuestro queremos mostrar las grabaciones de las llamadas, ¿verdad? De cuando estaban haciendo la negociación para salvar a la víctima, etcétera. ¿Tendríamos que adjuntar una grabación real o podremos adjuntar solo el disco? Podrían, pues, digamos, a la hora de si es que llegamos a presentarlo en un juicio o un debate, pues, presentar la grabación real, ¿verdad? Muy bien. La negociación que se hizo entre los parientes del secuestrado y el negociador integrante de la organización delictiva. Y, por ejemplo, a la hora de hacer... A efecto de que se escuche, pues, ¿verdad? Como una forma de como que si fuera real el caso, ¿verdad? Muy Porque bien. si solo presentan el disco compacto, pues no sabemos si el contenido es ese, la grabación o no, ¿verdad? Y, por ejemplo, la audiencia de primera declaración, como pues la audiencia de primera declaración se graba, entonces quería saber si también tendríamos que... Ahí solo el acta sucinta de la audiencia, como dice la instrucción la metodología que se les dio. Ahí, al menos, si ustedes quieren también presentar la grabación de lo que aconteció en esa vez, pues no hay problema. Pero generalmente es un acta sucinta que se redacta de lo más importante que se produjo en esa audiencia de primera declaración. Muy bien, licenciado. Gracias. Esa era mi duda. Servirle. Bien, feliz noche entonces, compañeros. Buen descanso y nos vemos el día viernes, primero Dios. Buenas noches, Lick. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche.